hipotecarias, etcétera, etcétera. Y lo importante de acá es que el Código Procesal Penal no establece un procedimiento eh, a seguir o el procedimiento que debe, digamos, utilizarse cuando existe secuestro o embargo de bienes, sino claramente el artículo 278 nos remite a el procedimiento civil contenido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Si Heidi Elizabeth nos puede apoyar con la lectura del artículo 278. Sí, ahorita se lo... Del Gracias. Código Procesal Penal, ¿verdad? Así es, así es. $278. 278, permítame el ahorita se lo... Y fíjate que creo que tiene un error mi código. Y yo lo tengo listo, licenciado. Por favor, Gustavo. Artículo 278, o remisión. El embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías, se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. En los delitos promovidos por la Administración Tributaria, se aplicará lo prescrito en el artículo 170 del Código Tributario. ¿Usted me dice si sigo? Sí, por favor. En estos casos será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos. Solo serán recurribles cuando lo admita la mencionada ley y con el efecto que ella prevé. Muchas gracias. Bien, entonces, digamos, acá cuando hay dentro del proceso penal se decretan medidas de coerción patrimoniales o reales, como los que ya señalamos, el secuestro y embargo de bienes, pues de acuerdo a la ley, supletoriamente se aplica el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil en relación a las medidas precautorias. Y luego el artículo 279 habla de la multa cuando en aquellos delitos en los cuales solo son sancionados con multa, por los cuales está siendo procesado el imputado. Y luego el artículo 280 también habla de la garantía, que dice el imputado y su defensor y el tercero civilmente demandado podrán solicitar del querellante y del actor civil extranjero o transeúnte en la forma prevista por el Código Procesal Civil y Mercantil el aseguramiento de las costas, daños y perjuicios. ¿Alguna duda con relación a lo que hemos establecido hasta ahorita? Solo en el caso del transeúnte, ¿a qué se refiere? ¿A alguien que está de paso? Antes que está, algún extranjero o alguien, una persona que esté de paso por el país. Y se le exige esa garantía porque como es una persona que no es un ciudadano, no es un connacional y que no radica en el país, pues la ley permite que se le exija de fijar una garantía para garantizar básicamente las responsabilidades civiles en un momento dado. Gracias. Bien, entonces si no hay ninguna duda, me voy a salir un momentito para presentarles el tema siguiente, por favor.
¿Se ve la presentación? Sí, licenciado. Bien. Como es un tema que tiene relación con el tema de las medidas de coerción, y como lo señala el artículo 320, pero específicamente el artículo 276 y 277 del Código Procesal Penal se refieren a la revisión de medida de coerción. Es decir, que cuando se decreta una medida de coerción contra el imputado, como señalábamos anteriormente, son medidas precautorias temporales para garantizar las resultas del proceso y la presencia del imputado en el proceso penal. Pero esas medidas de coerción pueden ser modificadas, pueden ser, como dice la ley, reformadas o revocadas. Y para que ocurra esta, digamos, podríamos decir, esa mutación procesal, para que jurídicamente sea viable la revisión de una medida de coerción que busca o tiene como finalidad modificarla o revocarla, es decir, dejarla sin efecto, es imperativo que se haga a través de una audiencia oral y pública, en donde puede ser el imputado, el defensor, el Ministerio Público, el que requiera, el que solicite al juez contralor de la investigación la revisión de esa medida de coerción que se emitió en contra del imputado. De manera que la ley permite que el autoprocesamiento, la prisión preventiva, las medidas sustitutivas puedan ser revocadas, pueden ser reformadas. Y que, digamos, veamos rápidamente, Melissa nos puede apoyar con la lectura del artículo 276, por favor. Alison Fernanda. Alguien que por favor dé lectura. ¿Sí me está ¿Lo puedo leer yo, licenciado? Por favor, Diego. Artículo 276. Carácter de las decisiones. El auto que imponga una medida de coerción o la rechace se es revocable o reformable aún de oficio. Gracias. Bien, claramente el artículo 276 establece que el auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable. Ya, entonces, les decía que una medida sustitutiva, un auto de prisión preventiva o un auto de presión, un auto de procesamiento, que son las medidas de coerción personales, pueden ser revocables y pueden ser reformables. Y la ley dice aún de oficio, es decir, que el juez, por iniciativa propia, si él estima que debe reformarse o debe revocarse una medida de coerción, pues la ley lo faculta a que lo haga. Pero generalmente en la práctica, no obstante que la ley le da esa facultad al juez, generalmente en la práctica quien plantea una revisión de medida son los otros sujetos procesales, que puede ser el sindicado o también el abogado defensor o el querellante, o el abogado del querellante o el Ministerio Público, cuando se den las circunstancias para modificar esa medida de coerción. Ahora bien, que digamos, si nos puede apoyar Cindy Hernández con la lectura del artículo 277. Sí, con gusto. Dice, Gracias. revisión a pedido del imputado. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubiere variado las circunstancias primitivas.
El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervinientes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria. Muchas gracias, Cindy. Gracias. Bien, realmente los dos artículos a que se ha hecho de referencia establecen, digamos, que una medida de coerción puede ser reformada o revocada en cualquier estado del procedimiento, es decir, en cualquier fase del proceso. Y también establece quiénes pueden plantear, formular, solicitar, promover la revisión de una medida de coerción. Sin embargo, los dos artículos referidos no indican, no definen qué es una revisión de medida de coerción. Sin embargo, pues hemos expuesto en la presentación una definición muy simple de lo que es la revisión de medida de coerción. Y se dice básicamente que es una diligencia judicial mediante la cual el juez contralor de la investigación, que conoce el proceso penal, en audiencia oral y pública solicitada por uno de los sujetos procesales, decide sobre la procedencia o improcedencia de reformar, revocar la medida de coerción decretada contra el sindicado. ¿Será lo mismo reformar o revocar? Le pregunto a la general y alguien que me quiera contestar, por favor. ¿Será lo mismo reformar que revocar una medida de coerción? No, licenciado. No, licenciado. Heidi. A ver, Heidi, ¿por qué no? Porque revocar sería prácticamente como quitarle la medida y reformarla sería prácticamente como agregarle algo. Ujú, ujú. Ese es mi punto de vista, ¿verdad, Lin? Sí, claro, no, tiene razón. Sí, revocar es dejar sin efecto. Ajá, revocar sería como dejarla sin efecto, o por ejemplo, yo me daría un ejemplo así como si tiene alguna limitante, se la podría quitar o Ajá, agregar. ajá. Y Bueno, en la otra sí de reformarla sería eso lo que le estoy diciendo, de que sería de quitarla o algo, y revocarla es como dejarla nula, ¿verdad? Sin efecto, como usted dice. dejar sin efecto legalmente. Sí, Diego Samuel, o alguien que había. Licenciado, y yo concuerdo con la compañera que, por ejemplo, revocar es quitar de una vez, ¿verdad? Revocamos la medida sustitutiva, ¿verdad? O sea, quitarla definitivamente. En cambio, reformarla sería, supongamos, ¿verdad? Que en vez de la prisión preventiva le pongamos otra medida sustitutiva, ¿verdad? Que podría ser tal vez, por ejemplo, prisión domiciliar o algo así, ¿verdad? Licenciado, ya sería Ajá, solamente como cambiar. ajá, ajá. Eso es lo que yo Sí, entiendo. así es. Reformar es modificar. Es, digamos, por decir así, alterar lo que originalmente se emitió, o sea, los motivos o razones o circunstancias por las cuales se emitió un autoprocesamiento y que al reformarse, pues obviamente hay una modificación, una alteración inicial, ¿ya? Es modificar, es reformar, es modificar, como para usar un término tan común, cambiar. En tanto que revocar es dejar sin efecto legalmente una medida de coerción. Por ejemplo, se va a dictar falta de mérito, ahí se revoca, se deja sin efecto, sin validez jurídicamente. Bien, puede ser autoprocesamiento, puede ser prisión preventiva, puede ser una medida sustitutiva. Bien, pero de acuerdo al artículo 200, quedemos claros de que el autoprocesamiento, vamos a
ejemplificar en un momentito algunos casos para que quede bien claro en qué consiste la reforma, la revocación y la revisión de una medida de coerción. El artículo 277 exige, si alguien, Giancarlo José, ¿qué requisito exige el artículo 277 para que proceda o el juez en un momento dado decrete o declare con lugar la revisión de medida de coerción que planteó el imputado, por ejemplo? ¿Qué requisito exige el artículo 277 para que se pueda otorgar a favor del imputado una revisión de medida? Giancarlo dice que no tiene micrófono. Bueno, vamos a creerle. Kimberly Zuleima Méndez. Sin su inicio, ustedes dice, sí, Jacqueline Alexandra. Que hubieran variado las circunstancias primitivas. Así es. Ese es el requisito que la ley exige para que proceda a favor del imputado una revisión de medida. Si me puedes leer, por favor, Kimberly, el artículo 177 nuevamente. Claro que sí, licenciado. Gracias. Artículo 277. Revisión a pedido del imputado. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubiere variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervenientes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve con el fin de practicar una averiguación sumaria. Muchas gracias. Bien, como lo decía Zuleima, el requisito sine qua non, por decirlo así, que exige el Código Procesal Penal para que una medida de coerción pueda decretarse a favor del imputado es que dice siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. ¿Qué quiso decir el legislador al plasmar en el código esa frase o esa oración? Pues que la situación jurídica del imputado haya variado, se haya modificado. Es decir, que originalmente puede ser que hayan decretado una prisión preventiva contra el imputado, pero que durante el desarrollo del proceso, con los medios de investigación que recolectó el Ministerio Público o que la defensa propuso durante la investigación, se haya modificado los hechos imputados al sindicado y como consecuencia de esa modificación de los hechos imputados, pues la conducta delictiva del imputado encuadrará en otro tipo penal. Entonces ahí se puede reformar esa medida de coerción. Por ejemplo, ya hablábamos en un momento dado cuando alguien hizo esa pregunta. Por ejemplo, imaginémonos que el imputado fue ligado a proceso por un delito de asesinato. Inicialmente se le sindicó, se le atribuyó, se le imputó un asesinato. Porque pues se dieron los elementos o los agravantes, uno o dos de los que contempla el artículo 132 del Código Penal del delito de asesinato. Y fue ligado al proceso por asesinato. Sin embargo, en el desarrollo del proceso, el Ministerio Público o la defensa, o digamos, aportó medios de investigación al proceso que desvirtúan la concurrencia o la existencia de las agravantes que inicialmente calificaban el tipo penal como asesinato. Se desvanece
y no se dan los presupuestos del artículo 132 para considerar que el imputado cometió asesinato y que su conducta es su conducta reprochable penalmente se subsume en el delito de un homicidio. Entonces, el defensor solicita al juez contralor de la investigación una reforma del auto de procesamiento y del auto de prisión preventiva por el delito de homicidio, ¿ya? Y no asesinato. Pero también puede ocurrir lo contrario, que inicialmente él haya sido sometido a proceso por homicidio y con posterioridad, durante la investigación, se determina que no fue homicidio, sino asesinato. Entonces, también se puede pedir, el Ministerio Público solicitará la reforma de homicidio a asesinato. Y así, o puede ser también una medida sustitutiva. Pudiera ser que pensemos que inicialmente el sindicado fue procesado y ligado a proceso mediante autoprocesamiento por el delito de homicidio. Pero resulta que con el desarrollo del proceso se determina que no fue un homicidio doloso, sino fue un homicidio culposo, que por una negligencia, por una imprudencia, sin quererlo, sin tener esa intención, esa voluntad, él le da muerte a una persona. Entonces ahí puede también pedirse la reforma del autoprocesamiento y la prisión preventiva, de un homicidio doloso a un homicidio culposo. Y sabemos que el homicidio culposo sí goza de medida sustitutiva porque no está dentro de las prohibiciones que determina el artículo 264 del Código Procesal Penal. Entonces él como estaba siendo juzgado por un delito doloso, homicidio doloso, estaba privado de libertad. Pero si se da la reforma a delito culposo, entonces él podría gozar de medida sustitutiva y obtener su libertad. Y así sucesivamente. Ya, esa es la finalidad de una revisión de medida de coerción, siempre y cuando varíen las circunstancias originarias, las circunstancias primigenias en relación a la conducta del sindicado. Sí, Henry, Vinicio. Licenciado, un ejemplo podría ser que haya sido de robo agravado y luego ya la investigación únicamente haya quedado en robo. Así es, así es. Sí, puede ser cualquier delito, que puede ser a favor, pues, digamos, en beneficio del imputado, o puede ser también al contrario, de que se agrave su situación, ¿verdad? Exacto, eso le quería, esa era mi pregunta, que puede ser para más o bien para menos, por decirlo de una manera más práctica. Así es, así es. Gracias, Juan Luis licenciado. Valencia, a la orden. Juan Luis. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese, me queda una pequeña duda en el sentido que usted dice que podría ser, que podría afectar de manera negativa al imputado. Entonces, ahí en ese caso no se podría aplicar lo del indubio pro reo, que No, sea lo más benéfico para el... no, porque, digamos, la investigación determina que, pues, en los ejemplos que estábamos aludiendo, si se inicia por homicidio, pero la investigación determina que en la muerte hubo un agravante, hubo alevosía, premeditación, nocturnidad, despoblado, etcétera, y se prueba en la audiencia o respectiva que sí concurre esa agravante, pues definitivamente ahí varía la situación jurídica del imputado a un delito mayor y más grave. Entonces ahí no aplica el principio. También se habla del principio reformatio imperio, ¿ya? Reforma digamos, en contra del imputado. No, ahí sí no operan esos principios. Ok, gracias, licenciado. Bueno, Gustavo dice que ahí aplicaría una ley distinta, sí, si se diera se emitiera una ley que favoreciera al imputado, pues recordemos que la retroactividad y ultraactividad de la ley es solo aceptada en materia penal
siempre y cuando se favorece al imputado. Y así lo dice la Constitución. Bien, ahora en cuanto a la revocación, ya señalamos que para revocar una medida de coerción, básicamente es extinguirla, jurídica y procesalmente hablando, dejarla sin valor, sin efecto, sin validez, porque las circunstancias, pues así lo determinan, así lo establecen. Entonces, digamos, y podríamos citar como ejemplo de que él está siendo procesado, como decía el compañero Gustavo, por un delito de robo, y que posteriormente y durante la investigación se determina que la persona no fue, el imputado no fue el que cometió el delito, sino que fue otra persona. Inicialmente, pues a él se le había imputado, sindicado de la comisión de ese hecho punible, pero la investigación desarrollada por el Ministerio Público y con los medios de investigación se prueba o se demuestra que no fue él quien cometió el hecho delictivo y está privado de libertad y está, digamos, ligado a proceso. Entonces, ahí se puede pedir que se revoque la medida de coerción y porque él no fue la persona que incurrió en la comisión de ese hecho delictivo. Como consecuencia, entonces, se revocan las medidas de coerción que se hubieran decretado en su contra. Generalmente, en la práctica, digamos, a veces solo se plantea la reforma y en algunos casos se plantea tanto la reforma o la revocatoria al mismo tiempo. Sin embargo, pues puede hacerse de manera independiente o separada, pues, plantear por un lado la reforma y luego la revocatoria o simultáneamente plantear las dos en una petición o en un requerimiento. En cuanto a, no sé si queda claro lo que es lo relativo a lo que es una reforma y una revocatoria de una medida de coerción. Sí, licenciado. Gracias, Henry Vinicio. Bien, en cuanto a quienes pueden plantear, formular o peticionar, aquí Boris pregunta si eso es, dice, pero eso se aplica cuando ya es condenado el imputado. No, es durante el proceso. Durante el proceso, antes de que se emita una sentencia, sea condenatoria o absolutoria. Si bien es cierto, el artículo 277 dice, en cualquier momento del procedimiento, pues se entiende que es antes de que se dicte sentencia, porque no tendría sentido ya plantear no procedería de todas maneras plantear una reforma cuando ya se emitió una sentencia contra el imputado. Y sobre todo si es una sentencia absolutoria en donde pues se declara libre de todo cargo. Entonces es durante el procedimiento, antes de emitirse la sentencia. Bien, el artículo 200, tanto el 276 como el 277 establecen quiénes pueden solicitar la revisión. Dice el imputado, el abogado defensor, el Ministerio Público y de oficio puede hacerlo el juez. Aunque en la práctica es muy raro el caso que en donde el juez de oficio pueda hacerlo. No sé si está conectado compañero que trabaja en tribunales y que nos pueda compartir si conoce o en su juzgado el juez de oficio ha reformado, revocado una medida de coerción sin que lo requieran las partes. No, Lick, jamás, pues yo en lo que he estado nunca he visto ese extremo y no creo que se dé, ¿verdad? Por lo regular siempre es el sindicado por medio de su defensa y en algunas ocasiones, muy pocos, es el MP cuando no está conforme con las medidas que se dictaron en la primera declaración. Pero sí, por lo regular es el sindicado. Sí, muchas gracias, José Eduardo.
Y yo le pregunto a él por la experiencia que él maneja y tiene en virtud de estar laborando en un juzgado contralor de la investigación. Y es cierto, pues de oficio, aunque la ley le dé esa facultad al juez, generalmente son los otros sujetos procesales los que promueven este tipo de diligencias o de peticiones. Y esto pues se discute en una audiencia oral y pública. Es decir, se plantea la solicitud en la audiencia oral, previamente pues solicita una audiencia al juez, contralor de la investigación, y se le indica que la audiencia es para discutir la procedencia o improcedencia de una medida de coerción, la revisión de una medida de coerción. Y una vez señalada la audiencia respectiva, pues las partes comparecen y se procede a la discusión jurídica y técnica sobre la procedencia o improcedencia de la medida de coerción. Si el imputado la planteó o su abogado defensor, pues son ellos los que toman la palabra en primer lugar, argumentando por qué consideran que es viable jurídicamente reformar o revocar esa medida de coerción. Y plantearán sus medios de investigación que tengan, si es que los tienen, porque también no es suficiente decir, mire, varió la situación jurídica de mi defendido, pero ¿cómo? ¿Y cómo lo acredito? ¿Cómo lo demuestro? ¿Ya? O igual el Ministerio Público, cuando pide una reforma por un delito mayor, o como decía José Eduardo, con medidas sustitutivas que no esté de acuerdo, pues tendrá que justificar con medios de investigación por qué cree que se debe reformar esa medida de coerción que se ha decretado. Entonces tienen que darle al juez evidencias o elementos para que el juzgador, al momento de decidir, lo haga en base, no solo a los argumentos, lo haga con base, no solo en los argumentos del requiriente o del peticionario o quien formuló la solicitud, sino que tiene que acreditarlo. Porque en base a ello, el juez tiene que resolver. Y el juez es el que al final decide si otorga, autoriza, decreta procedente o improcedente la revisión de la medida de coerción. Pudiera ser que las circunstancias no han cambiado, no han modificado y el juez no otorgue, declare sin lugar o improcedente la reforma de la medida de coerción o la revocatoria. Y si hay elementos para reformar o revocar, entonces el juez tendrá que declarar con lugar o procedente la reforma o revocatoria de esa medida de coerción. Y la ley, de acuerdo al artículo 177, dice que lo debe hacer en la misma audiencia. Al concluir la intervención de las partes, el juez debe resolver en forma verbal o en forma oral. Y la ley también en el último párrafo dice, el tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Sin embargo, aquí en la última parte dice, se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve con el fin de practicar una investigación sumaria. Eso no, yo creo que es no se da, pienso, pero ahí también vamos a pedir el apoyo a José Eduardo, que sí, en algunos casos, digamos, cobra vigencia esa parte del código que dice que se puede interrumpir la audiencia. Imaginémonos que se esté desarrollando la audiencia para discutir la procedencia o improcedencia de esa revisión, pero el juez considera que lo que aportó el solicitante no es suficiente para decidir. Él interrumpe la audiencia por un lapso, por un periodo razonable, no prolongado, para practicar una investigación sumaria. Cuando se dice una investigación sumaria, es una investigación brevísima, escuetísima, ya que no implique dilación o demora en resolver
y solo en esos casos, pues, se puede interrumpir la audiencia. Pero si no es necesario realizar esta investigación sumaria, entonces se debe decidir inmediatamente. Aunque como les decía, yo al menos generalmente no he visto pues una situación de esas en la que se suspenda la audiencia para practicar esa investigación sumaria a que hace referencia a la ley, pero pudiera ser que sí. No sé si en su juzgado, José Eduardo, se ha dado alguna situación de esas. No, Lick, la verdad que no. Y eso nosotros le llamamos, son leyes en letra muerta, ¿verdad? Porque no son procedimientos de los que no se hacen uso, están establecidos en ley, pero nadie hace uso de eso. Y como le digo, en realidad como las audiencias son orales y por las cargas de trabajo, lo que se trata de hacer es la celeridad, ¿verdad? Que sean lo más breves posible, que se dé intervención a las partes y se resuelva a la brevedad posible. Por ejemplo, una audiencia de revisión de la medida tardará lo máximo unos 45 minutos o una hora, porque por lo regular son de media hora, como digo, cuando se exceden, tal vez serán de 45 minutos. Entonces, no, yo no considero que algún juez tenga criterio de suspender una audiencia para reanudarla posteriormente. Es Sí, muchas gracias. Sí, es cierto. Yo, como les decía, tampoco había visto pues que se dé esa situación. Byron, Alexander. Buenas noches. Perdón, Buenas licenciado, el fundamento para lo de que el Ministerio Público pida la revisión sería también el 277, en donde dice que serán citados todos los intervinientes. Sí, recuérdese que estas son audiencias bilaterales en donde deben estar presentes todas las partes. ¿Ya? Y la misma ley dice, en cualquier momento el examen se producirá en audiencia oral a la cual serán citados todos los intervinientes y sobre todo el Ministerio Público, que es el ente investigador, el ente acusador, el ente responsable de la persecución penal. En el artículo 277 dice, el examen se producirá en audiencia oral a la cual serán citados todos los intervinientes, o sea, todos los que participan o están interviniendo en ese proceso penal. Gracias, muchas gracias. Bien, ¿cuál es el momento procesal para solicitar? En cualquier momento el procedimiento, así lo dice el artículo 277. Requisitos para solicitarla: que hayan variado las circunstancias primitivas que dieron origen a la imposición de la medida de coerción, la averiguación sumaria, a la que ya hablábamos, y la procedencia o improcedencia de la revisión al concluir la intervención de las partes, que el juez debe decidir si la declara con lugar, pues reformará o revocará según el caso, y si la declara sin lugar, pues mantendrá su decisión inicial, sin que sufra ninguna modificación. Sí, José Eduardo. Yo le quería agregar, en relación al tema de la revisión de las medidas, como cuando es por una prevención policial, y la audiencia de primera declaración se lleva en el juzgado de turno. Por lo general, como los juzgados de turno son juzgados con carga excesiva de trabajo, ¿verdad? Y muchas veces son audiencias de madrugada, de noche. Entonces, casi no analizan ¿cómo se llama? En las audiencias de turno las medidas. Y entonces, si el MP viene y pide, supongamos que ha habido sea un delito de homicidio culposo, muchas veces el MP pide prisión preventiva, ¿verdad? Y ya cuando se traslada, se toma el control jurisdiccional en el juzgado de primera instancia, ya llegan allá, solicitan la audiencia, y sí, yo creo que los jueces sí muy conscientemente sí dan lugar a la audiencia de la revisión de la medida, y muchas veces las corrigen, ¿verdad? Porque como le digo, el MP siempre va a pedir lo más excesivo para el sindicado, ¿verdad? Entonces la defensa tiene que procurar también lo que sea más leve para su defendido. Eso le quería agregarle. Gracias. Sí, en efecto, pues eso es lo que se persigue sobre todo el imputado y el defensor, ver cómo, digamos, atenuar la situación jurídica de su patrocinado,
Y esa es precisamente la finalidad de la revisión de medidas de coerción, lograr un beneficio para el sindicado en cuanto a delito, en cuanto a, digamos, a obtener su libertad, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna duda o pregunta más en relación al tema? Bien. Entonces, con ellos prácticamente terminamos lo que es relativo a las medidas de coerción y a la revisión de las mismas. Y ya la próxima semana estaremos entrando ya a lo que es la segunda fase del proceso, que es la etapa intermedia, y hablaremos de lo que es la acusación, la clausura provisional, sobreseimiento, o sea, los actos conclusivos. Y pues seguir adelante hasta donde nos dé tiempo para agotar el contenido del programa. Pues si el tiempo no lo permite en periodo normal, pues veremos si trabajamos un sábado para concluir, por lo menos concluir el contenido. Bien, como les decía inicialmente, algunos compañeros de la sección B plantearon dudas sobre su resultado en el segundo examen parcial. Digamos, en el caso de la compañera Heidi Lourdes Scott Ball, no sé si está presente. Presente, Lic. Dice que la comprobación de lectura tiene 14 puntos. El segundo parcial no le aparece porque no lo entregó. Según el sistema, aparece sin entregar. O sea, el segundo parcial no aparece precisamente porque el sistema aparece que usted no entregó su examen, no lo remitió. Entonces, por eso es que no aparece su segundo examen parcial. Lic, pero yo sí me examiné. Sí, pero no lo envió o lo envió a otro Bien. lado, no sé. Pero según el sistema dice sin entregar y también dice no entregado. En dos situaciones aparece sin entregar por un lado y el otro dice quienes no entregaron su examen y ahí aparece usted como que no entregó el examen. Bueno, voy a buscar la imagen donde a mí me aparece como enviado, porque yo sí le tomé pantallazo, lo voy a buscar para podérselo enviar. Ajá. Sí, aquí me pregunta Lidia Consuelo Álvarez, ¿cuándo hay extraordinario? Pues a mí no hay ningún requerimiento de extemporáneo. De todas maneras, el plazo ya se venció. A mí no me reportaron ninguna petición de examen extraordinario, por eso yo publiqué las notas, porque no hay ningún requerimiento de examen extraordinario, ni en coordinación, y tampoco a mí me dirigieron ninguna petición de examen extemporáneo. En cuanto al compañero Hassel Geraldi y Jordina Sicán Lira, ya aparece la corrección ahí, sacó 19 puntos del segundo parcial y 13 de la comprobación, que hacen un total de 32 puntos que ya se le incorporó en la cartelera virtual. En cuanto a Ligia del Carmen Galicia López, la comprobación sacó 9 puntos y en el segundo parcial sacó 9 puntos y en la comprobación sacó 11, que hace un total de 20 puntos, que es como aparece en la cartelera virtual. En relación a Norma Lisbeth Sabín Castro, en el segundo parcial sacó 5 puntos y en la comprobación de lectura sacó 11, que hacen un total de 16 puntos, como aparece en la publicación de las notas. Y en cuanto a Ángeles Jorgelis López Cian, sacó 5 puntos en el examen parcial y 8 en la comprobación, que hacen un total de 13 puntos, tal y como aparece en la cartelera virtual que fue publicada. Sí, Henry Vinicio. Licenciado, perdone, ¿será posible que tengamos acceso a la nota de la comprobación? El mismo sistema es el que califica la comprobación, porque como es falso y verdadero. Ah, ok, de acuerdo, licenciado. Sandra González.
como voy en el bus, quisiera saber si me podría indicar cuánta fue mi nota de la prueba y cuál fue la de la comprensión de lectura. ¿Cuánto tiene usted en la publicación? 21. 21. ¿Sí? ¿Y cuál es su número de carnet, perdón? ¿O de qué año ¿Mande? es? ¿Cuál es su número de carnet? ¿Cuál es? 2003, 2000. 2003, 115, 25. 2003. 115, 25. ¿De qué sección es? ¿Sección B? Sección B. Sandra González. Sili. González Amayoa. González Amayoa. Que tiene 12 puntos del examen, 12 puntos del segundo parcial y 9 de la comprobación, que hacen un total de 21 puntos. Ah, bueno, muy amable, Eli, gracias. Feliz Terrible. noche. Buenas noches. Pues miren, realmente por tiempo no puedo yo, pero mínimo tendría 20 observaciones del segundo examen parcial. Realmente yo no sé qué pasa. Me imagino que mucha gente, como veo, imagínense, son más de 200 exámenes y solo se conectan 90, 80. Pues eso, pues de una u otra manera, tiene mucho que ver en los resultados. ¿Ya? Primero, pues posiblemente no haya interés en el curso, no les gusta, no les atrae quizá el penal, o la metodología que se ha utilizado no ha sido la adecuada, pero nunca me han dicho nada en relación a que posiblemente no sea la mejor metodología y que uno cree estar haciendo las cosas bien, pero posiblemente pues no, ¿verdad? Entonces sí, realmente hay muchas cosas que podríamos comentar en relación a lo que es propiamente las deficiencias que vimos en el segundo parcial. Como les digo, mínimo hay 20, que por razón de tiempo, pues no, a veces no da tiempo hacer referencia a ellos, pero sí prácticamente se mantuvieron los mismos errores del primer parcial. Y creo que hay gente que nunca se conecta porque eso lo hemos comentado en varias oportunidades en clase. Por ejemplo, citar solo un artículo del Código Procesal Penal y no mencionar ni uno del Código Penal de la Constitución y no, digamos, exigirles el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También que solo la respuesta se ponga sí o no sin ningún razonamiento. Que en los casos de diferencia entre denuncia y querella, muchos pusieron que digamos, una diferencia es que la denuncia se refiere a aspectos civiles y la querella a aspectos penales. Totalmente malo, pues, porque jamás se dijo de que la denuncia se refiere a asuntos civiles y la querella a asuntos penales. También decían muchos que la denuncia es anónima y la querella no. Y si bien es cierto, se dijo que la denuncia en casos excepcionales podía ser anónima, pero la regla general es que en la denuncia el denunciante tiene que identificarse de acuerdo al artículo 297 del Código Procesal Penal. En cuanto a la revisión, en cuanto a uno de los casos donde se decía el abandono en la defensa, muchos confundieron la renuncia con el abandono, que son situaciones totalmente diferentes, de acuerdo al artículo 112, 103 del Código Procesal Penal. También cuando se solicitaba qué delito había cometido el abogado defensor que había abandonado la defensa del imputado, pues definitivamente muchos decían que el delito de rebeldía, y el rebeldía no es delito. Es una actitud procesal que asume el imputado, pero no es delito. Y muy pocos, pues, lograron establecer que era un patrocinio, digamos, infiel, de conformidad al artículo 465 del Código Penal. Y también señalaban que en, digamos, otros casos, en cuanto a la obligación que tenía el médico de denunciar, muchos indicaban que sí,
tenía la obligación de denunciar. Sin embargo, en ese caso no, porque el imputado o sindicado tenía una relación de parentesco y de acuerdo al artículo 298 son casos de excepción donde no está obligado a denunciar. Y también en muchos casos cuando se preguntaba si como ciudadano uno podía denunciar, muchos decían sí, pero no explicaban por qué. O en otros casos otros decían que no era obligación, pero que sí quería, que no era ninguna obligación hacerlo, pero por tratarse de un delito de acción pública, pues tenía la facultad de decidir si lo hacía o no lo hacía. Y de acuerdo a la ley, el artículo 197 dice cualquier persona deberá denunciar y es una obligación. Y también en cuanto a plazos que se pedían, o sea, hay una cantidad de errores y deficiencias, como les decía, mínimo 20. Y por tiempo, pues no podemos ir discutiendo una por una o planteándolo, o plantearlas, pues tal y como, digamos, y también se decía que en la querella se exige garantía, pero eso, como vimos hoy, solo se exige cuando digamos, en este caso es una persona extranjera o transeúnte, de lo contrario, no se le pide garantía como al querellante, y eso algunos lo establecieron como diferencia entre lo que es denuncia y querella. Y también en cuanto a diferencias de denuncia y querella, algunos señalaron que la querella es solo para delitos privados y la denuncia solo para delitos públicos, y no es cierto. Tanto la querella, sí dijimos que habían dos clases de querella, la querella por delitos de acción pública y la querella por delitos de acción privada. Pero no es cierto de que la querella es solo para delitos privados y la denuncia solo para delitos de acción pública. Y así pues podemos mencionar muchos errores, muchas deficiencias y a ello obedece pues algunos resultados de algunos compañeros y otros que no contestaron uno o dos casos los dejaron en blanco o las respuestas pues no eran las adecuadas y las correctas, por lo tanto pues el resultado es obvio. Sin embargo, yo viendo los resultados, la mayoría tiene muy buena zona, pues, y algunos que ya aprobaron el curso con un punteo aceptable, de manera que si hacemos una comparación, pues creo que la mayor parte está bien, y es una minoría la que, y como les decía, muchas veces se debe a que la gente no le interesa, no se conecta, etcétera. Por ejemplo, hoy se conectaron 90, póngale de 221 exámenes que se realizaron. Y pues de una u otra manera hay repercusión, ¿verdad? Pero en fin, ahí dejemos la situación y entonces continuamos la próxima semana. Que tengan una buena noche y un buen descanso. Lick, disculpe, yo solo una consulta. Viera que yo lo único que tengo son... Lick. ¿Perdón? Ay, disculpe, es que ya no vi su foto. Yo lo único que tengo soy la que no le aparece el examen como enviado, pero sí tengo pantallazos de mi examen, de la fecha y aparece la hora, pero no encuentro una imagen donde me diga enviado. Eso sí no lo tengo, pero tengo los pantallazos. No sé si le podría enviar eso. Bueno, de todos modos, a mí lo que me interesa ver es el examen, ¿verdad? Pero es que yo sí me examiné y yo lo envié. Ahí sí no sé por qué. ¿De qué qué me sirve el pantallazo que me mande? Solo para ver que sí se examinó, y esto ya lo vi yo en las personas que se conectaron ese día. Y ahí es donde usted aparece sin entregar el examen. Entonces, a mí lo que me interesa es el examen, ver el examen. Pero para es que poder calificar y poder darle una nota. Pero si no lo mandó, pudiera ser que lo haya enviado a otro correo, no sé qué pasó, pero no aparece. Es que es el correo ya como predeterminado que uno coloca, entonces son mis mismos datos, nunca había tenido este inconveniente, pero no sé qué pasó ahí, licenciado, pero yo sí me examiné,
no sé si le podría enviar esos pantallazos, por lo menos los únicos que tengo, pero como de enviado estoy tratando de buscar, pero no lo encuentro por aquí. Mándelos y de todas maneras pues vamos a ver si hay alguna solución, si no pues lo lamentamos mucho. Muy bien, se los voy a mandar con el licenciado auxiliar. Sí, está bien con él. Sí, muy bien. Y que él gracias. nos remita a mí. Muy bien. Bueno, feliz noche a todos, buen descanso y nos vemos la próxima. Licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, descanso. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.